Buenas tardes, estamos saliendo al aire nuevamente con el programa Enrique Saúl Buscando la Verdad. Vamos a concluir en esta tarde con la carta segunda de Corintios. La primera ya la terminamos y lastimosamente pidiéndoles disculpas, no fue posible grabar el día de ayer por cuestiones climáticas, ¿no? El lugar aquí donde yo grabo es bastante humilde realmente, ¿no? Tiene techo de ardex, de zinc, entonces cuando llueve pues eso suena duro, ¿no? No se pudo grabar. Entonces lo estamos haciendo ahora. Lo importante es seguir con estos programas, ¿no? De pasito pues esa es la clave también para YouTube, ¿no? Para YouTube. Enrique Saúl Buscando la Verdad con minúsculas. En el último video nos habíamos quedado sobre los matrimonios mixtos. Y no solamente sobre los matrimonios mixtos, sino que hay algo más ahí, pues, ¿no? Dice, por experiencia propia, les decía yo en el anterior, conocí un hogar que tenían hijas muy buenos cristianos, ¿no? Lógicamente ya señoritas pues asoman los enamorados y todo eso. Entonces los padres de las muchachas dijeron, no, nosotros somos cristianos y si es que quieren casarse pues con mis hijas, habrá que bautizarse. Entonces ellos ni tardos ni perezosos pues dijeron, bueno, encantados, se bautizaron, se casaron y la vida cristiana, cuando se une un creyente con un incrédulo, por lo regular, siempre lleva las de perder el creyente. Y eso fue lo que pasó. Eran 3 señoritas, 3 hogares. Se asistieron unos 2-3 meses más a la iglesia, luego se desaparecieron. Entonces, por eso dice en Segunda de Corintios, del capítulo 6, el versículo 6:15, ¿no? 6:15, dice, ¿y qué concordia tiene Cristo con Belial o qué parte del creyente con el incrédulo? Es decir, que cuando la vida cristiana empieza, quizá estas cosas no las entendemos, pero conforme vamos madurando en la fe, nos vamos dándonos de cuenta, porque no nos olvidemos que dice que la familia de la fe es mucho más importante aún que la misma familia carnal. Es decir, en el caso mío, por ejemplo, yo soy el único de la vida cristiana, ¿no? Que conocí, gracias a Dios, a la misericordia de Dios, mi esposa igualmente. El resto de la familia, pues, hay una hermanita que hasta ahora inclusive me habla, ¿no? Entonces, se empieza una nueva relación. Y yo recuerdo cuando unos poquitos días antes de jubilarme, un compañero me dijo, Saúl, usted está loco. Le dije, no, al contrario, salgo de aquí de la empresa, pero me voy a reunir con personas que tengan la misma manera de pensar de mí, que actúen de la misma manera. Entonces, ellos dos realmente no es muy difícil comprender, ¿no? Sigamos acá, dice, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Es decir, cada cristiano, no de labios, ni de palabras, sino de hechos, que demuestre amar a Dios para que sea templo, ¿no? Para que sea templo del Dios viviente. Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo y yo os recibiré y seré para vosotros Padre, y me seréis hijos e hijas, dice el Señor Dios Todopoderoso. Entonces, nuestra comunión con los hermanos, debemos de entender eso, debe de ser lo más posible que quede todo atrás, ¿no?
porque la familia de la fe es mucho más grande, y yo personalmente digo, me siento muy a gusto cuando nos reunimos, lógicamente, como iglesia. Bien, entonces, se me escapó algo, ¿no? Este es el número 113, ¿no? 113. Entonces nosotros estamos viendo que si es que es una promesa o una oferta del Dios vivo, veamos lo que nos dice, por ejemplo, en 1 Corintios 10:21, 1 Corintios 10:21, perdón, nos dice 10:21, no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios, no podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Entonces, esto se ha visto también en algunos cristianos, ¿no? Como saben decir usualmente, un pie en la vida cristiana y el otro pie en el mundo. Eso no es tampoco correcto, ¿no? No es correcto esa situación. En todo caso, veamos lo que nos dice en Primera de Pedro 2. Dios dice que adquirió un pueblo celoso de buenas obras, ¿no? 9 y 10. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, acordémonos que el pueblo favorito en la antigüedad fue Israel. Y por eso dice aquí, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo. ¿Por qué? Porque nosotros somos gentiles, ¿no es cierto? Pero ahora sois pueblo de Dios que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Entonces, este es lo que Dios ha hecho con cada uno de nosotros, ¿no? Con cada uno de nosotros. Bien, vamos al capítulo, segunda de Corintios, vamos al capítulo 10. Hay cosas, estamos sacando las cosas más importantes, ¿no? Las cosas más importantes. Por ejemplo, aquí vamos a ver, Pablo defiende su ministerio. 10:2, por ejemplo, ¿no? Dice, ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviésemos según la carne. Analicemos este versículo, ¿no? Algunos de los corintios o algunos de los que llegaron, de los judaizantes, ellos decían que los apóstoles, en el caso central de Pedro, que él andaba prácticamente muy descarriado, que no andaba conforme a los otros apóstoles. Y por eso decía, Pablo defiende su ministerio, ¿no? Pablo defiende. Vamos al versículo 18 y 19. Eh, 10:2, ¿no? 10:2 acabamos de leer. Veamos sobre el tema lo que nos dice en 4, 18 y 19. 4, 18 y 19. A ver. De segunda de Corintios mismo. A ver, 18. Ya. Dice, el 18 vamos a leerle, ¿no? No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas, ¿no? Entonces, aquí está, podríamos decir la defensa de Pablo, ¿no? La defensa de Pablo. Muchas personas juzgan no de acuerdo a la verdad,
muchas de acuerdo solamente a las apariencias, podríamos decir, ¿no? A las apariencias. Entonces, nosotros, en cambio, tenemos que ser conscientes, y eso es lo que nos dice aquí el versículo 7, 7 del capítulo 4. Dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia sea de Dios y no de nosotros, Da la razón Pablo a las autoridades para la edificación prácticamente, ¿no? Para la edificación. Veamos 2 de Corintios 13:10. 2 de Corintios 13:10. Bien. Dice, por esto os escribo estando ausente, notarán bien este término, ¿no? Para no usar de severidad cuando esté presente, conforme a la autoridad que el Señor me ha dado, para edificación y no para destrucción. Es decir, que todas las cosas que el apóstol Pablo recibió, todo él dice que era para edificación de la iglesia. Pero ¿qué es lo que estaba pasando entonces con estos señores corintios? Que los vamos a ver, ¿no? Los vamos a ver. Llegaron a Corintios, personas de los judaizantes, que decían ellos, ¿no? Que si es que no se circuncidan, prácticamente no pueden ser salvos, hablando de los gentiles. Y esa situación pues se resolvió, ¿no? Se resolvió ya en el concilio que hubo en Jerusalén. Entonces, nosotros estamos viendo acá que estos corintios, veamos el versículo 12 del capítulo 10, 12. A ver, del capítulo 11, del capítulo 11 es. ¿Qué nos dice allí? Veamos los versículos 17 y 18, ¿no? Lo que hablo, no hablo no lo hablo según el Señor, sino como en locura, por esta confianza de gloriarme. Puesto que muchos se glorían según la carne, también yo me gloriaré. ¿Qué nos dice en el versículo 19, no? Porque de buena gana toleráis, aquí está lo que les decía, porque de buena gana toleráis a los necios, siendo vosotros cuerdos. Pues toleráis si alguno os esclaviza, si alguno os devora, si alguno toma lo vuestro, si alguno se enaltece, si alguno os da de bofetadas. Para vergüenza mía lo digo. Pablo, prácticamente podemos decir esa estrategia que él tiene, ¿no? Pero para ver si es que estos corintios reaccionaban. Pero veamos qué pasó, ¿no? Para vergüenza mía lo digo, para eso fuimos demasiado débiles. Pero en lo otro tengo osadía, hablo con locura, también yo tengo osadía. ¿Son hebreos? Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? Yo también. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo. Yo más. En trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros, en muerte muchas de las veces. Es decir, por eso Pablo dice que en el cuerpo de él llevaba las marcas de nuestro Señor Jesucristo. En los castigos, en los azotes, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos, ¿no? De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. ¡Qué barbaridad!, ¿no? 40 azotes menos uno. ¿Y por qué? Solamente porque predicaba la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Y los judaizantes, en ellos no había esa posibilidad de que ellos aceptaran, ¿no? Pero no era solo el problema que ellos no aceptaban, sino que ellos andaban visitando a las congregaciones. En concreto, le seguían a todas partes donde iba Pablo. Y de allí levantaban a la gente y
esto es a manera de resumen lo que podríamos decir, ¿no? Dice, 3 veces ha sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día como estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces de peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. Nosotros podemos preguntarnos, ¿quiénes son esos falsos hermanos? El próximo lunes ya nos toca a la iglesia, a los Gálatas, ¿no? Y ahí nos daremos de cuenta nosotros quiénes son todos estos falsos hermanos que prácticamente entran de manera indiscreta, entran despacito, pero van dañando a la hermandad. Bien, en todo caso, nosotros vamos a ver estos falsos hermanos, ¿no? Veámoslos de una vez. Bien, aquí nos dice, me parece que es del versículo 11, vamos al... En todo caso, nosotros podemos ver, analicémosles un poquito a estos falsos hermanos. ¿Quiénes eran, no? Ellos, ya dijimos, ya vimos que los corintios prácticamente los recibían, ¿no? Los recibían y ellos pues hacían lo que les parecía, ¿no? Les parecía, y por eso es que ellos se aprovecharon de esa oportunidad que les brindaron. Y dice, por ejemplo, el capítulo 11:2 dice, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo, como una virgen pura a Cristo. Notemos bien ese término, ¿no? En todo caso, ¿qué era en la antigüedad el desposorio? El desposorio prácticamente era tan fuerte, era tan válido como el mismo matrimonio. Y eso fue lo que experimentó, por ejemplo, María, la madre de nuestro Señor Jesucristo. No se olviden que antes de que se juntasen, ella ya estuvo embarazada, ¿no es cierto? Y como dice la Escritura, José quiso dejarla secretamente, ¿no? Pero estando en eso, le apareció un ángel de Dios, o si no, leámosle exactamente cómo está, Mateo 1:18. Veamos Mateo 1:18, ¿no? Dice, el nacimiento de Jesucristo fue así: estando desposada María su madre con José, antes de que se juntasen, halló que había concebido del Espíritu Santo. Ya, José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer. Tu mujer. No estaban todavía casados, pero el ángel le dice, tu mujer. Porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará al pueblo de sus pecados.
Bien, todo esto aconteció para que se cumpliese la escritura, lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Entonces, el 25 es importante, dice: pero no la conoció hasta que dio a luz su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Y eso es lo que les dice el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto, ¿no? Dice que les ha presentado como una virgen pura, ha desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Eso es lo que les está diciendo prácticamente, ¿no? Les está diciendo. Veamos, Mateo, a un solo esposo. Segunda de Corintios 4:14. Segunda de Corintios algo nos dice al tema, ¿no? 4:14. Ya, a ver, no es este el texto. Ya, vamos al versículo 14, a ver. Ya, dice, sí, él mismo: sabiendo que Él resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Ya, en todo caso, nosotros aquí estamos viendo la presentación del apóstol Pablo a la iglesia, presentándole como su esposa. Pero ¿cómo? ¿En qué condiciones? ¿En qué condiciones? Dice, como una esposa o una virgen pura. Pero ¿qué dice el versículo 3? De Segunda de Corintios, ¿no? Segunda de Corintios 3. Pero me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vosotros vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo Jesús. A Cristo Jesús. Y de esto era lo que se encargaban estos falsos hermanos. De eso se encargaban. Ya como les decía, llegaremos el próximo lunes, grabaremos la carta de los Gálatas y ahí nos profundizaremos mucho más sobre esta situación, ¿no? Sobre esta situación. El versículo 4, ¿qué dice? Porque si alguno viene predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, y recibís otro espíritu del que habéis recibido, u otro evangelio del que habéis aceptado, bien lo toleráis. Aquí están lo que decía, esos oportunistas, ¿no? A veces hasta les conquistan hasta con dinero. Esa es la realidad, ¿no? Porque si viene alguno predicando a otro Jesús del que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu del que habéis recibido, u otro evangelio del que habéis aceptado, bien los corintios toleraban, soportaban esas cosas. Y el versículo 5 dice: y pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles. Aquí se mide o se compara el apóstol Pablo con los otros apóstoles, ¿Qué nos dice el versículo? El 4 leímos, ¿no? El 4 leímos: a otro Jesús. ¿Cómo se podría predicar? Primera de Corintios, el capítulo 3, versículo 11, 3:11. Dice, fíjense, aquí el apóstol Pablo, ¿no? Para valorizar, ¿no? Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y a pesar de eso, estos falsos hermanos, estos judaizantes, lograron su objetivo, al menos con los Gálatas, como veremos, ¿no? Pero también con los corintios. Veamos, el capítulo 10 del versículo de Primera de Corintios mismo, dice 3:11. Ese ya leímos. 10:4, ¿qué dice? Primera de Corintios 10:4. Aquí también encontramos
esta situación, ¿no? Dice, y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Y el versículo 11 debemos nosotros de apropiarnos de ese versículo, ¿no? Estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Entonces, por eso es que está, si no leamos Romanos 15:4, ahí nos aclara un poco más sobre esta situación. ¿Para qué nos sirve el Antiguo Testamento 15:4? Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, como dice acá, como ejemplo, ¿no? A fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Entonces, ya cuántas veces que se ha dicho, ¿no? Hasta la saciedad, la ley de Moisés, nada está vigente ahora, nada. Nos sirve como ejemplo, como dice aquí en 1 de Corintios, para que nosotros no caigamos en las cosas que ellos cayeron, ¿no? Que ellos cayeron. En todo caso, dice, o un espíritu diferente. Veamos lo que nos dice en Romanos 8:15. O un espíritu diferente, ¿no? Porque dice que a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. 8:15, Romanos 8:15 nos dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud. Esta es otra cosa importantísima. A través de las religiones les esclavizan a las personas. Yo conozco muchas iglesias quienes son esclavos prácticamente. Para estar otra vez, pues no habéis recibido el Espíritu Santo, el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Abba Padre. Entonces fíjense, o un evangelio diferente, ¿no? Lo postergamos eso para ver en los Gálatas, ¿no? Pero si veamos en Gálatas mismo 5:8, ese libro, hasta ahora yo no pensé que tenía este valor que hoy yo descubrí con el estudio, ¿no? de Gálatas. Ahí vamos a ver, aquí nos dice, esta persuasión no viene del que os les llama. Bien, en todo caso, nosotros estamos viendo, dice, veamos en 2 de Corintios, ya. ¿Qué pasaba con estos cuidasaintes, no? Vamos a ver. Y aquí el apóstol Pablo los describe, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Estos son los falsos hermanos, estos son los judaizantes, y que vamos a terminar en esta tarde aquí, ¿no? Pero de esto volveremos a hablar cuando veamos la iglesia de Galacia. Por hoy, buenas tardes. Muchas gracias.